Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para estudiar? Sí, así me dijo en la mañana Rafa. ¿Listo? Y le digo, no, más bien medio atarantado, pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Listos para tener un tiempo con la palabra. Vamos a estudiar, vamos a seguir con este pequeño estudio que hemos tenido o curso acerca del principio el nuevo nacimiento, y hemos visto algunos puntos importantes que ya presentaron los muchachos, y ahí me tocó compartir el principio de la gracia. Es algo de información. No estoy seguro si alcance a terminar lo que traigo listo para la enseñanza el día de hoy. Si no alcanzo, pues ya veremos qué hacemos, pero es algo de información y me gustaría que pudiéramos irla analizando poco a poco. Me ha gustado mucho lo que hemos cantado hoy. Puedo ver que cuando cantamos, algo de lo que nos decían nuestros compañeros de la natación, seguimos compartiendo con ellos el viernes en la noche, y nos decían, qué lindo cantan ahí en esa iglesia, que la música es otro rollo. Claro, vienen de otras iglesias y escuchan cuando cantamos, y pues aquí puro máster canta, ¿verdad? Pura gente no, me comentaba mucho de las letras de lo que cantamos, ¿no? Y creo que la letra tiene mucho que ver porque nuestra adoración siempre se especifica al Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Siempre hablamos de Él, cantamos de Él y de todo lo que Él hace. Ahorita estaba tratando de analizar esto que cantábamos y cómo tratamos de reflejar, así como la luna refleja la luz del sol, porque no es propia, solamente la rebota. Esperemos que el Señor en nosotros sea para que todo lo que compartamos y todo lo que digamos sobre Él siempre sea el reflejo de Él, ¿no? Que la raíz siempre sea Él. Decía un día un niño escuchando el evangelio, escuchando en la iglesia acerca de la palabra, el pastor habló acerca de lo que Dios podía hacer y cómo el Espíritu Santo venía y obraba en ti y vivía en ti. Y el niño, cuando van de regreso a casa, le dice al papá, creo que no entendí bien esto que decían acerca de Dios en mí. Y el padre le dice, ¿por qué? Dice, o sea, Jesús está en mí ahora que yo lo entiendo y que lo he recibido, que creo en su salvación, que creo en Él. Él está en mí, Él vive en mí. ¿Sí? Le dice, sí, el padre, sí, así es. Dice, oye papá, pero Jesús no es más grande que yo en edad. Le dice, pues sí, hijo, Él es eterno. Y digo, yo soy un pequeño, pero Jesús no es más alto que yo. Y le dice, sí, hijo, sí, claro. Y Él es más fuerte que yo. Sí, le dijo. Entonces, si Jesús vive en mí, no se me va a salir por todos lados. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar como niños, ¿no? Ver la vida de Cristo en nosotros y que el Señor salga por todos lados, que se derrame. Ahí me toca enseñar hoy acerca del principio de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, pues regularmente es una palabra que para nosotros ya es muy familiar. Cuando hablamos aquí en la iglesia de la gracia de Dios es algo muy familiar. Pero antes de venir a una iglesia, antes de escuchar del evangelio, yo nunca había escuchado esa palabra, o cuando la había escuchado era siempre refiriéndose a los niños pequeños, que cuando el niño hacía algo divertido o estaba creciendo y empezaba a caminar o hacía algún puchero, algo extraño, algo fuera de lo común, decían, este niño hace muchas gracias, o la gracia del bebé. Y me costó trabajo ir entendiendo lo que significaba la expresión de la gracia, hasta que alguien me lo explicó y lo pude entender. Y hoy vamos a ver ese principio de la gracia, claro, enfocándonos en lo que el Señor Jesucristo habló en un momento con Nicodemo. Sé que es un pasaje que hemos leído en varias ocasiones, pero que vamos a ir a él para poderlo desglosar, ¿sí? Así es que tome su Biblia y acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Alguien recuerda qué pasó en el capítulo 2? ¿Qué sucedió en el capítulo 2 en este Evangelio? ¿Alguien tiene en mente? Jesús venía andaban de fiesta. Las bodas de Canaán, estaban en las bodas de Canaán, había habido un evento muy, muy lindo, donde Jesús fue invitado a esa fiesta, se encuentra con su mamá, ahí estaba María. De repente las fiestas en aquellos momentos eran como las fiestas de Culiacán, ¿no? Esas fiestas de 4 días, 5 días. Yo me acuerdo que llegamos a ir a alguna fiesta de 15 años y casi era de 15 años. Esas fiestas del rancho, el pastel, el betún ya se hacía duro porque partían el pastel hasta el final y eran 2, 3 días después de la fiesta. En estas fiestas orientales era más o menos el mismo estilo. La gente
tomaba un tiempo, los novios hablaban con las personas, pasaban todo el día, toda la noche, algunos descansaban, se levantaban y seguían con fiesta. Se termina el vino, ¿no? Se termina el vino en esa fiesta. Dejar que se terminara el vino era como algo humillante para la familia porque no había los recursos necesarios. Entonces esta familia estaba en riesgo de quedar humillada delante del pueblo. María se da cuenta de lo que sucede, habla con su hijo y el Señor Jesucristo hace un milagro maravilloso, ¿no? Crea el mejor de los vinos que alguien se pudiera tomar. Porque todo el mundo se da cuenta y dice, wow, este vino es cosa seria. El Señor hace un milagro maravilloso. Obviamente se empieza a correr la voz y hay un hombre que quiere venir a hablar con el Señor Jesucristo, que es el buen Nicodemo, ¿sí? Igual si usted no tiene hijos o cuando se casen muchachos quieran tener hijos y le quieren poner a su hijo Nicodemo, pues el buen Nico, le podemos decir todos juntos. Y este hombre Nicodemo quiere hablar con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que era uno de los principales entre los judíos. En ese momento había dos grandes maestros en la nación de Israel, dos de los principales. ¿Quiénes eran? Nicodemo. ¿Quién era el otro? Acuérdese. Nicodemo. No, Nabucodonosor era el rey de los tiempos de Daniel. Dos principales, acuérdese. Uno de ellos estaba criando al apóstol Pablo, Gamaliel. Había dos grandes maestros en ese momento que eran Nicodemo y Gamaliel. Ellos eran los principales enseñadores de la nación de Israel. Acuérdense que la nación de Israel en diferentes secciones o en diferentes pueblos tenían las llamadas sinagogas, donde se estudiaba la Torá, se tomaban libros y se explicaba acerca de ellos. La nación de Israel tenía estos lugares pequeños y eran como pequeños, como capillitas, por así decirlo, donde las personas llegaban y se reunían. Había ciertos requisitos que tenías que cumplir para poder entrar a una sinagoga. Pues primero ser varón. Regularmente las mujeres no entraban. Entraban los varones, son los que se sentaban al frente, estaban todos los maestros de la ley que se sentaban a interpretar la ley. Y si tenías alguna lesión física que fuera notable, no podías ingresar. Si tenías un brazo que estuviera mal, o eras ciego, o eras mudo, o eras leproso, bueno, pues ciertas situaciones no te permitían que entras a esos lugares. Pero ahí se estudiaba la ley y se buscaba y trataban de interpretarla. Había varios libros que ellos leían, enseñaban sobre ellos. Los primeros libros de Moisés, el Pentateuco, que eran los 5 libros, buscaban parte de la Torá, los profetas, y leían ciertas secciones. Interpretaban juntos, estudiaban más o menos así como nosotros, que nos ponemos y tratamos de estudiar y de investigar, y de repente uno lee una cosa, otro lee otra, y tratamos de investigar y darnos cuenta de qué dice este hermoso libro. ¿Era riesgoso para la nación de Israel como para nosotros? Creo que sí. Es difícil leer este libro y no interpretarlo desde mi contexto. Eso es complicado. Siempre que leemos algo o analizamos algo, usted y yo tenemos un trasfondo y a veces lo leemos desde allí. Si usted quiere leer este libro como si fuera un manual de reglas para cumplir, lo puede interpretar de esa manera. Si usted quiere leer este libro para condenar a alguien más y para ser muy duro y muy específico, también lo puede encontrar así. Por eso ha habido tantas divisiones con respecto a la interpretación de este libro. A los seres humanos se nos ha olvidado algo, mi hermano. Se nos ha olvidado que nosotros somos lectores de la palabra, no somos autores. ¿Sí? El autor es el Señor y nosotros solamente leemos. No podemos confiar en todo lo que nosotros creemos internamente para interpretarlo, porque entonces siempre corremos el riesgo de cometer errores. Creemos, por lo que hemos estudiado y analizado, buscamos un método para estudiar, para revisar y tratar de encontrar respuestas que a veces pues se nos van de las manos, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta de que Dios dice su palabra que no es un Dios de confusión. Dios en su palabra, Él mismo te enseña que puedes entenderlo, puedes leerlo, puedes creer en Él y puedes entender lo que está aquí. Claro, cuando no has tenido ese tiempo con el Señor, lees esto y es chino básico.
¿Qué le pasó a Nicodemo? Fíjese bien, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 1, dice así. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo empieza a escuchar acerca de Jesús, salud, se da cuenta de la situación que están viviendo y viene a hablar con Jesús. Se me hace bien interesante porque viene a hablar con Jesús de noche. ¿Usted cree que era de noche o de noche espiritual? O las dos. A mí se me hace que Nicodemo venía bien de noche, bien a oscuras en el corazón también. Era de noche obviamente, ¿por qué? Porque no quería que lo vieran con Jesús. Entonces, Nicodemo viene y utiliza una palabra muy interesante que es rabí, que significa maestro. ¿Sabe lo que significaba que un maestro de la ley, como un fariseo, le dijera rabí a alguien y que lo pusiera a su misma altura? No era algo sencillo, ¿eh? Y no sé si Nicodemo se estaba cuadrando porque debía de cuadrarse, o Nicodemo se estaba cuadrando, como decíamos acá, diríamos en México, le estaba midiendo el agua a los camotes, ¿no? A decir, vamos a hablar de tú a tú, vamos a hablar lo mismo juntos. Yo te reconozco como maestro para que tú me reconozcas como maestro, ¿no? Vamos a hablar de iguales. Y me encanta porque Nicodemo da esta expresión, habla así, y el Señor le responde muy rápido y de manera muy enfática. No le dijo, bueno, tú también eres maestro, ¿qué piensas? Charlemos. No, el Señor le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo problema. Nicodemo viene, quiere hablar con Jesús, le comenta, tú eres maestro, haces milagros, y el Señor le dice, si no haces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, claro que no era tonto, era un maestro de la ley. Y Nicodemo hace una pregunta muy retórica que se responde a sí misma, ¿verdad? Él dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y entonces nacer? ¿Usted cree que esa pregunta era sincera? ¿Usted cree que Nicodemo se estaba cuestionando, ¿cómo le hago? ¿Dónde andará mi mamá? O sea, era un hombre viejo. Nicodemo dice, ¿a dónde voy? ¿A la tumba? Ni aunque la madre estuviera viva. Era obvio que Nicodemo no estaba preguntando por ese nacimiento. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer? Es claro que no es la pregunta obvia. Nicodemo está diciendo, no entendí. Esa es la expresión clara. No entendí. Tú dices que yo tengo que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. O sea, ya nací. ¿Qué sigue? Y me encanta porque dice, versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le deja muy claro a Nicodemo. ¿Sí? Nacimiento de carne. Cuando las mujeres iban a dar a luz en aquellos años, como hoy en día, ¿qué pasa antes de dar a luz? Se rompe la fuente. Empiezan a dar dolores y se rompe la fuente. Y lo primero que haces es un montón de agua escurrida. Nacimiento de agua. Es un nacimiento natural. Ellos lo entendían. Nicodemo sí entendió y dijo, ok, nacimiento de agua. O sea, vas a nacer de manera física. Y Jesús le explica eso a Nicodemo. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. La nación de Israel, los maestros lo entendían, sabían cuando estaban hablando de esto. Aquí Nicodemo empieza a tener un poquito de luz y sabe hacia dónde va. Pero dice el Señor, fíjate, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento tú no lo ves, pero lo sientes. El hecho de que tú no lo veas
Y más en aquellos momentos que no veían muchas cosas que hoy podemos ver nosotros, sí sabían del viento. No lo puedes ver, pero sí está. Entonces, es lo que te está explicando, sí está ese viento. Y dice Nicodemo en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ah, qué duro, ¿eh? Mi pregunta es esta. ¿Nicodemo sabía esto? ¿Sí o no? No sabía. La pregunta siguiente es, ¿Nicodemo debía saberlo? Sí debía saberlo. Ahí está el tema, mi hermano. Nicodemo tenía que saber estas cosas, porque Jesús no le pregunta ni por humillarlo, le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Él tenía que haberlo sabido? Nicodemo tenía que haber sabido del nuevo nacimiento, del tema espiritual, de todo lo que Dios había hecho. Estudiaban la Torá, leían todos los días. Ellos no es que iban a trabajar a la empresa y volvían, se dedicaban específicamente a eso. ¿Qué le había pasado a la nación de Israel? Lo que nos pasó quizá a muchos de nosotros. Decía la ley que los sábados era el Shabbat, el día del Señor. ¿Se trabajaba o no se trabajaba? No se trabajaba. ¿Qué más no se podía hacer? ¿Cuál era el propósito o el espíritu del Shabbat? Descansar de todo lo que se había trabajado, dedicarle un tiempo al Señor. ¿Sabe que los judíos establecieron una cierta cantidad de pasos para el Shabbat? ¿Se acuerda usted de Eva? Cuando Eva fue tentada, el Señor le dice, no coman del fruto. Y Eva dice, no podemos comer ni tocar el árbol. ¿No podían tocarlo? Podían ponerle un columpio si querían el árbol. El problema era el fruto, no el árbol. ¿Sí? Le habían puesto un columpio con una llanta y pasearse ahí, es más, tomar la sombra del árbol. ¿Cuál es el problema? ¿Te fijas cómo hacen las cosas? Imagínense los israelitas en el Shabbat estableciendo días para caminar. Pasos para andar en ese día. Que dicen, tenemos 100 pasos. Imagínate que andabas mal de la barriga ese día. Ya te los acabaste, pues ya no te levantes, ahí quédate. Ellos mismos se fueron estableciendo cosas, estableciendo ideas, estableciendo reglas, estableciendo parámetros que no eran necesarios. Interpretaron tan fuerte la ley a sus deseos, a su corazón, que empezaron a autoconfundirse. Nunca tuvo, decíamos el jueves que estudiamos, nunca hubo jiribilla en lo que Dios les pasó a la nación de Israel. Nunca hubo jiribilla en que sigan la ley. Hubo en el corazón de los judíos, como en el corazón nuestro, dime qué hago para hacerlo. Soberbia, imprudencia, egoísmo, el yo creciendo al máximo. Eso fue lo que pasó con la nación de Israel. ¿Qué nos pasó a nosotros, mi hermano, en Cristo? Yo muchos años así lo viví. Entendí el principio de la gracia. Entendí que Dios me había salvado. Y entendí que esa salvación era completamente gratuita. Eso no me costó tanto trabajo. En alguna manera fue como una especie de resistencia donde empiezas a entender que Dios hizo algo por ti. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer yo por Él? Como que te vuelve esta idea. La nación de Israel estaba viviendo bajo estos mismos parámetros. ¿Que Dios les dio? No, que ellos mismos se dieron. Jesús le dice a Nicodemo, ¿sí te das cuenta? No puede ser que tú seas un maestro de la ley y no sepas esto, no sepas qué. ¿No sepas qué? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿A quién habían visto? ¿De quién habían recibido un testimonio ya? De la Trinidad. Dice, no han querido recibir nuestro testimonio. Jesús dice, desde un principio dijimos qué iba a pasar y cómo iba a pasar. Y eres maestro de la ley y no lo sabes.
No lo sabes no porque no lo entiendas, no lo sabes porque esté oculto, no lo sabes porque no has querido saberlo. Porque has llenado tu corazón de un montón de cosas que no has querido entenderlo. Porque somos necios así. Uno piensa, ay caramba, estos judíos. Bueno, no tenían todos los libros. Usted y yo tenemos 66 y luego bien necios todavía. Eso es complicado. Pero el Señor le dice a Nicodemo, fíjese bien, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los fariseos, toda la nación de Israel, en las sinagogas? Estudiar y escudriñar. Dice Jesús, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? A ver, te costó trabajo, lo vamos a hacer un poquito más complicado. Le da un acertijo de esos que tenían, que ellos no entendían o no interpretaban, que lo habían estudiado un montón de veces, y el Señor le dice a Nicodemo, a ver, nadie subió al cielo, aún, en algún momento voy a subir. Dice, pero uno que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre, ¿dónde está el Hijo del Hombre? Enfrente de ti. Pero está en el cielo. Entonces Nicodemo es un cortocircuito donde dice, pero no, tú viniste, pero no te has ido, pero estás conmigo, pero estás en el cielo. Y le empieza a Nicodemo un cortocircuito bien sabroso donde dice, Jesús le dice, ¿ves lo que te explico? Te he explicado cosas terrenales, nace de nuevo, no lo entiendes, no lo quieres entender. Si te explico las celestiales, ¿cómo te explico que estoy aquí contigo? Que soy el Hijo del Hombre, que vine por ustedes, pero que sigo en el cielo. Y Nicodemo empieza así como, o sea, primero le dijo Rabí, ¿ahora qué le va a decir? Dice, tú haces milagros porque Dios está contigo, pero Jesús le está enseñando que Él es Dios, que es omnipresente, que está enfrente de Él explicándole la ley. Y está también sentado en la diestra del Padre dirigiendo todas las cosas. Y Nicodemo hace así como cuando te dan un sopapo así bien fuerte y te reinician el Windows, ¿no? Que dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso está pasando con Nicodemo. Dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Nicodemo regresa otra vez el Windows y se vuelve a instalar y Nicodemo dice, espérate, esa parte sí me la sé porque la he leído un montón de veces. ¿Qué había pasado en el desierto con la nación de Israel? ¿Sí, Josué? Se quejan y vienen serpientes. Decían serpientes ardientes porque cuando los mordían, al parecer a la gente le entraba una fiebre y moría. Entonces cuando pasa esto, Moisés ora al Señor, le dice, Señor, es tu pueblo, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice a Moisés, agárrate una bronce, golpéalo, ármalo bien y hazte una serpiente. Y la vas a poner en un asta y la vas a levantar. Mi hermano, ¿quién engañó a Eva? Era un símbolo pagano. Era un símbolo pagano para los judíos, ¿eh? La serpiente no era cualquier cosa. ¿Por qué una serpiente? Porque era una serpiente. Porque la maldad tiene que ser manifiesta allí. La maldad tiene que ser manifiesta allí. Y Moisés le dice, el Señor me dijo que cuando alguien le muerde una serpiente, va a voltear a ver a la otra serpiente y se va a salvar. ¿Qué había allí? ¿Fe en la serpiente o fe en lo que Dios dijo que tenías que hacer? ¿Se da cuenta cómo la salvación siempre fue por fe y siempre fue un regalo? Nunca hubo que hacer nada. Usted y yo como provenientes de otra religión, ¿qué teníamos que hacer para ir al cielo? Usted estuvo en otra religión, ¿verdad? Yo también. Anduvo ahí tratando de escuchar. Si te decían, ¿quieres ir al cielo? ¿Qué había que hacer? ¿Quién se acuerda?
Había que portarse bien. Cumplir los mandamientos, que bueno, en ese tiempo nada más nos daban 10, que bueno, ya cuando lees son 617 dices, santo Dios, pero en ese eran 10 y de todos modos no alcanzábamos. ¿Qué más tenías que hacer? Buenas obras, ajá, ¿qué más había que hacer? A confesarse, meterle billetes de repente a ciertas cosas. ¿Sabe? Yo me enteré, ya con la familia de mi esposa me enteré, que si a un pariente tuyo lo canonizaban, a una abuelita o tía monja o algo así, que salvan hasta 5 generaciones. Sí, 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 eso nos comentaron. Entonces, Irma tiene una tía abuela que la canonizaron, entonces ya zafamos. Sí, ¿qué más? Exactamente, sí, los sufragios, las indulgencias, la oración o los rezos, los novenarios, diferentes cosas. Eran cosas que a lo mejor arrastramos en algún momento en nuestra vida. Y Jesús le dice a Nicodemo, no sé qué ideas traes en tu cabeza, no sé de dónde las traes, pero la que te quiero explicar no la entiendes, te explico la divina, menos la vas a entender, pero te voy a explicar esto. Así como fue levantada esa serpiente, así voy a ser yo levantado. Y todo aquel que voltee a ver, por fe, será salvo. Y aquí es donde entramos ya en tema nosotros, en el principio de la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Cómo la traducimos nosotros? Gracia es regalo no merecido o inalcanzable. Es un regalo que Dios ha dado que no podemos obtenerlo de ninguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Acompáñame en su Biblia. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. 2, 8. Quiero que me acompañen en su Biblia para que lo pueda ver. El apóstol Pablo le está aclarando pues muchas ideas principalmente a nosotros, ¿verdad? Ya como iglesia. Los muchachos les costó trabajo entender allá y también a nosotros. Y el apóstol Pablo va a aclarar este tema de la gracia. Todos aquí entendemos qué es gracia. Gracia es un regalo no merecido. ¿Sí? Es algo que no podemos alcanzar. En este caso, la salvación. Ser salvos de la ira venidera. Ser salvos de la muerte en el infierno. Dice la Biblia en Hebreos que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto a un juicio. Vamos a ir a juicio. Entonces, cuando la Biblia enseña esto, aquí nos despedimos de la reencarnación, nos despedimos de las 7 vidas que regresas, porque Dios ha establecido que mueran las personas una sola vez y después va esto a juicio. Es que mi abuela se murió y regresó a la casa y me contó una historia y se apareció. No es tu abuela. No digo que sea mentira, pero sí te digo que no es tu abuela la que volvió. Entonces, que yo vi a no sé quién allá y me contó la historia porque don Emiliano Zapata, no era Emiliano Zapata, era alguien más, era otra cosa. Sí suceden esas cosas y sí hemos escuchado muchas historias, sí, pero no es tu pariente. Porque la Biblia dice que cuando una persona muere, va directo a juicio. ¿Y por qué alguien va a juicio? ¿Ha pensado en eso? Cuando alguien va a un juicio, vas a juicio porque te culpan de algo. Te culpan de algo. Entonces aquí el tema es que cuando nosotros vamos a juicio, pues nos culpan de ¿qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? Pues todo aquello que no le agrada a Dios. Regularmente casi nuestra vida, ¿no? ¿Qué es pecado? Echar mentiras, decir malas palabras, lastimar a alguien, odiar, tener un mal pensamiento. Todo esto se acumula en pecado. Si nosotros vamos a un juicio y te dicen, se te acusa de pecado, ¿cómo se tendría usted que declarar, usted y yo? ¿Hay quien se declara inocente? Sí, dice, yo nunca he mentido. Ya empezaste, mi mano. pero todos somos culpables de pecado. A mí me gusta mucho el tema de sacar las cuentas. Yo le digo a las personas, si tú empezaste a pecar así bien conscientemente desde que te parieron, porque así es, pero ya conscientemente empiezas a pecar, ¿qué te gusta? Tu nieto, Víctor, ya le afana las galletas al otro nieto. ¿Y qué edad tiene? 1 año y cachito, ya estaba robando. Ya estaba robando ese pequeño. Y sí, es ladrón, pues, o sea, no vamos, es muy tierno, pero no deja de ser ladrón. Está afanando, ve a su hermano y le dice, para que voltee al otro y luego le afana la galleta por abajo. Usted y yo aprendimos a decir mío, mío y no, antes que tuyo y sí, porque somos egoístas por naturaleza. Si empezamos a pecar desde los, no sé, 5 años, así bien conscientes,
y ya tenemos ahorita 40, ¿qué le importa? Si pecáramos una vez al día, pues tenemos 365 pecados al año que ya nos condenan. Y si tenemos 40 años pecando, entonces pues imagínense el acumuladero de pecados que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y que el Señor dice, se te acusa de pecado, vienes delante de mí porque has muerto, se te acusa de pecado, culpable o inocente, tú dices, pues bien culpable. ¿Y cuántos son? No saquemos cuentas, no tiene caso, ¿no? Si yo con un pecado soy transgresor, imagínate con los santos cientos, miles y los que van a acumular, porque van a acumular más. Entonces imagínate, estás perdido, estás en un juicio y eres culpable. Y la sentencia dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Mas la dádiva de Dios, o sea, otra vez nuevamente, dádiva, regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la Biblia. Y quiero que lea conmigo este pasaje entonces. Estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. ¿Cuál es el medio? La gracia. La gracia, a través de la gracia, a través de qué? De un regalo que yo no puedo alcanzar, que no puedo comprar, que no puedo obtener. Ese es el regalo principal. La gracia, a través de la gracia, por medio de la gracia sois salvos. ¿Cuál es el conducto? Por medio de la fe. Entonces, para que yo pueda completar la fórmula exacta de la salvación, ¿cuál es? Que Dios la dé por su gracia, que Dios entregue la fe para creer en Él y lleguemos a la salvación. ¿Dónde entro yo? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación, la fe o la gracia, o los tres. Los tres. Dios da a través de Él la gracia para creer en Él, Dios da la fe para creer en Él, y Dios da la salvación del acto desprendido de Él. Siempre es Él. Siempre es Él. En la ecuación no entramos nosotros. Siempre es Él y siempre será Él. El día que le dijo a Moisés, golpea el bronce, haz la serpiente, levántala, la idea, la situación, la consecuencia, la salvación, siempre fue de Él. Todo siempre ha sido de Él. ¿Se da cuenta? Siempre es Él. Creo que en esta parte no tenemos duda como iglesia. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado y no podemos hacer nada, ni para mejorarlo, ni para contenerlo, ni para mantenerlo, ni para nada. Es algo que Dios nos ha regalado a nosotros. Es su gracia. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí brincamos la primera parte. Le dije que va a estar un poco largo, pero denme unos minutos más. Yo creo que puedo todavía avanzar un poquito más. Dios nos ha dado su salvación. Ahora, ya entendimos que la salvación es 100% gracia, ¿sí? Cuando vivimos en Cristo y ya somos salvos, ¿qué sigue para nosotros? Ok, ya entendí, soy un pecador, Jesús vino a morir por mí, Dios me da el regalo de la salvación, Dios me salva, ya lo entendí, lo tengo bien claro. Si me muero hoy o me muero mañana, ¿a dónde voy a ir? A la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí, Él lo hizo por mí. No, pero es que no me he portado bien, no soy tan bueno, no he leído una Biblia, eso no importa. Dios dice que si tú crees en Él, eres salvo, ¿sí? En eso no tenemos duda. Ahora, si nosotros, lo principal en nuestra vida es el evento de la cruz para ser salvos, y ya creímos, ¿por qué seguimos aquí? Esa es la pregunta. Usted y yo nacimos, crecimos, hemos sido encontrados por el Señor en su gracia, nos alcanzó. Hoy en día somos salvos, está todo resuelto. Dicen las personas, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Bueno, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decíamos de la hermana Alicia, gacho por nosotros que seguimos aquí, ella está con el Señor cantando, entonces dices, pues qué padre. ¿Entiende?
yo le veía y la hermana se paraba y decía, ¡ay! Cuando se paraba, y bueno, a mí me sigue pasando lo mismo. Yo me paro y digo, ¡ay! Ahorita la hermana se para y se para sin rechinido de rodillas, sin nada, nada, nada. Se para bien. Está delante del gran trono cantando y está bien con el Señor. Y dices tú, pues qué padre. Gacho por nosotros, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué nos quedamos entonces? Si seguimos aquí, el Señor ya nos salvó, nos limpió con su sangre, somos salvos. Seguimos aquí, ¿qué sigue entonces para nosotros? Fuimos salvos por gracia, eso ya lo entendimos. Y la vida que nos queda antes de ir con el Señor, ¿cómo la vivimos? ¿Sabe qué es igual? Completamente por gracia. Durante mucho tiempo y durante muchas iglesias quizá, aprendimos como los fariseos. Aprendimos a los 100 pasos el Shabbat nada más. Aprendimos, ¿usted tuvo alguna regla de iglesia? Yo después de salvo, en nuestra iglesia no permitían que fuéramos al cine. Oh, no se rían, es cierto, te decían, no vayas al cine, porque eres menos espiritual, no íbamos al cine. Uno se reía de los mormones, no toman coca los mormones, pero, a ver, ¿a usted qué regla le dieron? ¿Qué se acuerda? Pecador impío, ¿qué se acuerda usted de que le dijeron? Me dijeron, no vayas al cine, no bailes, no fumes, no tomes. ¿Qué otra regla le dieron? Ah, sí, no uses playeras, blusas y mangas, no uses un pantalón ajustado, faldas hasta la, pantalón no, falda. ¿Qué más le enseñaron? ¿Qué más escuchó usted? ¿Qué otra regla le dieron? Ah, sí, no escuché. ¿Tienes un disco de Juanga? Quémalo. Sí. Irma quemó discos y porque tenía dinero quemó muchos. Yo nomás quemé uno porque no tenía para comprar más discos. Pero ¿qué más escuchó? ¿Qué más escuchó? ¿Alguna vez escuchó que si el Señor venía un domingo a la iglesia y usted no vino porque se quedó en su casa, no se iba a ir? Sí, aquí muchos. ¿Alguien le enseñaron que la salvación, si usted no perseveraba en la Biblia, leía y entendía, se podía perder la salvación? Que usted nunca ganó, ni yo tampoco, ¿verdad? No puedo perder lo que yo no gano. Pero sí sabía eso también, que es tan común en las iglesias que, mi hermano, si usted no viene el domingo, va a haber una campaña de salvación. Si usted no viene el domingo y el Señor viene, se va a quedar. Mario, ¿qué más hiciste? Ah, sí, si no te bautizaste, es más, si nunca te han discipulado, entonces tampoco eres salvo. Y qué interesante porque el Señor a Nicodemo le dice, el que cree. Y se desprenden 15,000 cosas más. ¿Qué más hiciste, Víctor? El domingo es el día del Señor. Es el domingash. En lugar de sabash, es el domingash. No hay que hacer ninguna otra cosa. No te puedes ir a pescar, no puedes ir con la familia a la plaza. Hay que dedicarle el día al Señor porque entonces tampoco no eres tan salvo. ¿Sí? ¿Qué más? Ándale, viene la cuaresma, entonces no puedes comerte una salchicha, te condenas. Dios se pone triste porque no comiste camarones. Nos reímos, pero yo en algún momento cuando estaba chico, un viernes, me acuerdo que le mordí una salchicha y luego dije, santo Dios. Fue angustiante para mí. Fue angustiante, mi hermano. Hoy en día decimos, híjole, ¿cuántas ideas nos fuimos metiendo? O dejamos que alguien nos enseñara y fueron duras para nosotros. Eso en algunos de nosotros formó una costra en el corazón para no querer entender la gracia del Señor, ¿eh? Hoy en día nos reímos por lo que nos comentó alguien que nos quiso adoctrinar, nos quiso enseñar algo, pero para muchos de nosotros o para muchas personas que están hoy en día afuera, son ley, son una carga tremenda. Y por eso uno va a las iglesias, mi hermano, y encuentras puras cabezas blancas, ya no hay jóvenes, ya no hay muchachos, ¿sí? Yo tengo un cuñado que él tomaba. Ajá. Y él decía, yo no me quiero deshacer porque luego ya no voy a tomar. Y ahorita ya no por convicción propia. Sí, es. Mire, yo estudiaba en Argentina, fue difícil. Estudié en Argentina y son otras situaciones culturales. ¿Sí? Para un argentino creyente,
si usted juega billar, es una persona muy carnal, muy pecadora. Eso solamente lo hace la gente delincuente, los que juegan billar. Incluso un hermano de allá hizo un libro que se llamaba De la mesa del pool al púlpito. Así, de lo muy malo al Señor, así. Sí, de verdad, lo pueden encontrar. Fuimos a una iglesia de donde es mi cuñada, se llama Zárate. Un pastor nos invitó, fuimos a ver si le ayudábamos con un programa para los jóvenes. Y nos invitó a cenar, dijo, nos vemos en un lugar con otro hermano. Llegamos y nos saludaron y son mexicanos, muy amables, muy amables. Llegó el pastor, nos saludó todo. Y llega el hermano y le dice, pastor, ¿cómo está? Qué gusto. Los hermanos que vienen de Palabra de Vida y que vienen de México y nos van a ayudar con un programa para los muchachos, muy contentos. Y dice, muy bien, dice, pero hay que cenar antes. Primero comer que ser cristianos, decían también como nosotros, ¿no? Y dice, ¿qué les traigo de beber? Y el pastor dice, a mí una cerveza. Y yo, claro que cómo. El man dijo, a mí traigo una cerveza. Y y el otro, yo también, uno de los muchachos de allí. Y volteé a verme mi amigo así con cara de, le dije, pues yo tengo hambre, pues. O sea, y le digo, me dice, ¿quieres una cerveza? Y yo, no, le digo, me trae una coca. Pero yo pensé que era juego. Yo pensé que estaban bromeando con nosotros. Llegan las cervezas y glu, 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 y yo, sí. Culturalmente no me di cuenta de que era normal. Vas a una iglesia en Argentina a celebrar la Santa Cena y te dan el pan y el vino. No te dan juguito de uva como nosotros. No hacen. Te dan vino para tomar. Vino. No somos tan espirituales como ellos, yo creo, pero llegas en la mañana a las iglesias de los hermanos libres y tienen la mesa con el pan, todo, y destapan así el mantelito y la iglesia huele a chupe durísimo, porque toman vino y muy buen vino. Muy buen vino. Entonces, tú dices, sí, no. De repente caemos en las ideas nosotros y es que no debes de esto, no debes de esto, no debes aquí, no debes acá, no debes esto. Me decía mi hijo un día, ¿me puedo tatuar? No, hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si de todo eso que te gustaría hacer no te edifica, piénsalo. Porque Pablo dice, yo soy libre en todo. Pablo dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, comer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, andar donde yo quiera, pero no todo eso me edifica. Todo me es lícito, Pablo dice, todo me es permitido. El Señor me ama, ya me salvó y no hay problema allí. De todo esto que yo quisiera o pudiera hacer, no todo me edifica. Usted piense si el vicio de un cigarro le edifica. Piense si andar todo tatuado le edifica. Los chavos se tatúan para ser originales. Todos traen los mismos tatuajes ya. ¿Sí? Es que yo quiero ir a ciertos lugares. Usted piense si eso le edifica. No vea como una negativa. Es que me encantan a mí echar mis tragos todas las tardes y tomar y salir a lugares, ir a una. Si todo eso, vea si le edifica. Todo le es lícito. Mientras más se restringe, más complicado es. Ahorita vamos a avanzar esa parte donde es más duro para nosotros. Pero si podemos confiar en el Señor y ver su gracia y su misericordia, Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no lo has entendido. Yo seré levantado para que todo aquel que en él cree, solamente creer, hay que creer. Y la vida cristiana, la vida antes de Cristo y en salvación es por gracia. Y después de la salvación, la vida cristiana sigue siendo en gracia. Siempre va a ser por gracia. Vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a mejorar, vamos a madurar. Si el Señor lo permite, siempre será por gracia de Él. Y en la ecuación nunca participaremos nosotros, siempre será Él. Yo puedo leer aquí y entender lo que la palabra me va diciendo. Por su gracia, entender también esto. Es difícil interpretar este libro y leerlo correctamente sin meter lo que yo pienso. Decía el otro día una persona y se me hizo muy interesante, no te creas todo lo que crees. Y es un pensamiento duro porque dices, a veces nos creemos tanto lo que creemos que nos vamos haciendo unas doctrinas en la cabeza y unas ideas y no dejamos que Dios cambie nuestro corazón y limpie nuestro corazón y haga cosas en nuestro corazón porque lo tenemos bien arraigado, como esas cosas que nos enseñaron un día. Yo creo que Nicodemo, Gamaliel, las personas de la nación de Israel no querían que la nación se extraviara. No era su intención.
pero no era asunto de intenciones. No quería que las personas se hicieran duras y rígidas y que perdieran el control de esa manera. No buscaban eso. Fíjese, eran tan duros ellos en la ley, tan duros. Jesús hacía un milagro en día de reposo y no veían el milagro. Veían que faltó al Sabbat. De verdad, era triste. Veían una mujer en sufrimiento, alguien en dolor, y no veían el sufrimiento, veían que era una mujer. Y el Señor dijo, no desearás a la mujer. Y se ponían como caballos, caminaban así cuando veían una mujer. Los grandes maestros empezaron a dejar de ver el corazón de la ley real. El entender, el que te llevara a Cristo, el que vieras el amor de Dios, el que vieras la perfección de Dios. Dejaron de ver todo eso. Jesús, cuando les habla de la ley, estos creían que eran duros con la ley. Jesús les habla de la ley y le dice, ¿quieres saber algo duro de la ley? Dice que no mates. Pero si ves a alguien con odio en tu corazón, ya lo mataste. Ahí hizo asesinos a todos en su corazón, ¿eh? A todos nos pintó igual, asesinos. Dijo, escrito está que no adulteres con la mujer de tu prójimo. ¿Viste una mujer con deseo? Ya adulteraste con ella. O sea, esos creían que eran duros con la ley, la habían interpretado. Jesús les dice, ese es el corazón real de la ley. Y tienes que darte cuenta de que no puedes con ella. Nicodemo, Gamaliel, todos los demás estudiosos querían que la nación se sujetara a la ley y la viviera y la cumpliera. Usted siempre que leemos evangelio, ¿ha visto cuando Jesús se molesta? ¿Por qué se molesta? ¿Le molestó en algún momento las prostitutas, los paganos, los cobradores de impuestos, los centuriones? ¿Le molestaba esa gente a Jesús? ¿Con quién tuvo conflicto? ¿Con quién? Con los religiosos, cuando ponían sus reglas, porque le daban una carga a las personas que no podían llevar ellos. A mí me dieron cargas de no ir al cine, de no tomar, de no fumar, de no... ¿Y sabe qué me di cuenta? Que todos los que me dieron esas cargas, pues ni uno la llevó. No pudieron. Es triste para ellos. Mientras más la ley, el poder de la ley se perfecciona en el pecado, ¿no? La fortalece. La ley es como sentir que se suben las hormigas a los pies y embarrarte miel para que ya no te piquen. Te vas a llenar. Cuando pones ley al pecado, cuando pones las restricciones, empieza a multiplicar, empieza a sobresalir. Por eso nuestra vida cristiana empieza a golpear, donde empezamos a cansarnos. Mientras mejor quiero hacer las cosas, es cuando peor me va o cuando peor las hago. Cuando siento que más me puedo acercar a Dios en mis fuerzas, es cuando termino pecando más duro. ¿Por qué? Porque es una ley que me arrastra. Dice Colosenses, acompáñenme en ese pasaje, me encanta, lo aprendí aquí con los muchachos y fue maravilloso el día que lo pude encontrar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pregunta, mi hermano, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe, a través de la gracia. ¿Cómo debemos de andar en Él? Cuando usted y yo conocimos del Señor, acuérdese, vaya ese día. Algunos tienen que ir ese día, recuerde, cuando usted conoció al Señor, acuérdese. Cuando se dio cuenta de que Jesús era la salvación, de que Él lo ama y lo perdonó a pesar de lo que era, y usted recibió la salvación, en ese momento que usted creyó y que dijo, si me muero, me voy al cielo. Antes de eso, si usted se hubiera muerto, toda la familia diría, ay, ya se murió don Rito, ya está con Dios. La gente hubiera dicho eso. Antes de conocer a Cristo, si le hubiéramos preguntado a don Rito, si se muere, ¿a dónde va? Don Rito hubiera dicho, ¿sabe? Algunos que son más sinceros dicen, no, pues yo al infierno. Y otros que son medio mochos dicen, pues ya veremos lo que Dios dice. No, es que ya dijo. No es lo que Él diga, ya dijo. Entonces lo importante es ahora.
Cuando usted conoció del Señor y le recibió, ¿cómo fue? Dice, de la manera en que recibiste al Señor, andad en Él. ¿No lo recibió todo nervioso? ¿No lo recibió todo emocionado? ¿No lo recibió todo ignorante? ¿No lo recibió todo enamorado, como diciendo, ay, no inventes, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? ¿No lo recibió así? ¿No fue emocionante? ¿A quién quería hablarle de Cristo? ¿Cómo agarró usted a sus parientes? A sus amigos. A todo mundo le quería contar lo que le explicó alguien. Y cuando les contaba y te decían, no, decías tú, ¿cómo que no lo entiende? ¿No podías entender por qué la persona no aceptaba la liberación, la tranquilidad, la alegría que tenías? Dice Colosenses, de la manera que recibiste al Señor, así anda en Él. Todo emocionado, todo enamorado, todo ignorante, porque mientras más ignorante nos sentimos, más aprendemos de Él. Más vamos a la Escritura, leemos y decimos, ay Señor, ¿qué más quieres enseñarme? Es importante sentir eso. La vida en Cristo para salvación es por gracia, pero para santificación es exactamente igual. Es lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que está haciendo todos los días en nosotros. Muchos vivimos esa carga como anteriores creyentes. Recibimos una carga donde pensábamos que teníamos que hacer cosas, que si Jesús hizo todo por nosotros, ahora iba la nuestra, ¿no? Y teníamos esa responsabilidad. Y de verdad, yo no sé cómo leía, no sé cómo leía antes, porque antes leía igual sin los lentes, pero sí veía, hoy no veo si no tengo lentes. Pero yo leía este libro y cada vez que leía algo, sentía la responsabilidad de hacer algo. Nunca me di cuenta que siempre era Él, hasta que llegué aquí. Y Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, puso a Rafa, puso a Víctor, puso al tocayo, a Mario, puso a los muchachos a que pudiéramos leer y entender y dejar esa carga pasada tan intensa. Y me leyeron unos pasajes y yo trataba de entenderlos. Irma me preguntaba y yo así como que muchas cosas no entendía. Sabía de la salvación, pero de la santificación me costaba mucho trabajo. Y yo creo que fueron como 2 años de pelea más o menos de entre sí, ¿no? Tratar de entender lo que Dios ha sido y será siempre. Y me entretuve muchos años en algunas dinámicas. Dice aquí el pasaje, vive por gracia, y luego dice obras y gracia. Y me di cuenta de que muchas cosas me costaban trabajo y que traté de suplirlas con diferentes habilidades o prácticas, ¿no? Que me habían enseñado. ¿Usted como creyente ha tenido alguna práctica piadosa que le enseñaron? Me refiero a una práctica piadosa, por ejemplo, ser discipulado. ¿Alguien ha tenido otra práctica piadosa? ¿Alguien le han enseñado, por ejemplo, que debe de orar? ¿Sí? Un devocional diario. Sí. Nosotros en Argentina teníamos un libro que se llamaba La Hora Silenciosa. No era la hora macabra, era la hora silenciosa. Leías un pasaje y tenías para escribir sobre ese pasaje y era hacerlo una al día. Te daban un librito que era para toda la semana y tenías un tiempo a solas con Dios y era la hora silenciosa. Muy buena. Y te la pedían cada mes para revisar que sí la hiciste. Todos los meses para ver cómo ibas como alumno. ¿Eso es malo? Eran prácticas que teníamos. Nos enseñaban a orar. Te daban los puntos de la mano para orar. ¿No sabían esa? Ay, es que les falta más, les falta pasión. Les falta box a ustedes, mis hermanos, donde orabas por las cosas principales, el agradecimiento a Dios, y luego por los que apuntabas a aquellos que batallaban con no sé qué, las cosas primordiales, y siempre te quedabas tú al final porque eras el más pequeño, el que no importaba, pero te daban una estructura para orar.
Entonces, y en el examen venía la mano pintada y tenías que poner que seguía. En serio, les digo que les falta box. Teníamos que salir a predicar y regresábamos el lunes y teníamos una sesión donde se levantaban y decían a cuántos le predicaron y cuántos recibieron a Cristo en la campaña que se hizo. Y se anotaba. Y ese mes habíamos logrado 4,000 creyentes nuevos. Sí, sí. Si no, les digo que les falta box. Ustedes me ven y creen que les estoy inventando cosas. De verdad, así era. Y eran muchas prácticas. Eran prácticas que yo considero que no son malas, pero sí estaban dentro de un conflicto. Fíjese, acompáñenme en su Biblia, por favor. Vamos a Romanos capítulo 7. Voy a ir cerrando con esto para no aburrirlo mucho. Y si algo no he entendido o algo, dígame y nos regresamos. Pero en Romanos, hay algo muy interesante ahí en el capítulo 7, versículo 21. Dice, el apóstol Pablo escribe, desde el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero el mal está en mí. Yo quiero hacer las cosas bien, pero dice, el deseo está. La intención, dicen por ahí, es muy buena, pero no me alcanza. Dice, no tengo yo con qué. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo dice, yo encuentro una ley. A veces, aunque no entendamos las leyes, no significa que estemos exentos de ellas. Por ejemplo, ¿alguien entiende al 100% lo que es la ley de la gravedad? No importa que no la entendamos, o si nunca la hemos escuchado, no importa, estamos sujetos a ella. ¿Sí? Es una ley, se aplica para todos. Pablo dice, si la entiendes o no la entiendes, de todos modos está. Y es una ley. Dice, porque según el hombre interior, en el versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice Pablo en el versículo 24, como tendríamos que decir de todos, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todas esas prácticas de las que hablamos, mi hermano, orar, ser discipulados, ser bautizados, ir a la iglesia, leer la Biblia, tener un estudio bíblico, la hora silenciosa, todo esto que hemos hablado, ir a un instituto, no son cosas malas. No son cosas malas, la verdad son prácticas piadosas, por así decirlo, que son buenas. ¿Cuál es el conflicto? Que queremos encontrar la salvación de nuestra vida diaria, del pecado diario, en esas prácticas. Que mientras nos entretienen y las realizamos, andamos bien. Si usted y yo vamos a predicar a un lugar, no andamos de carnales, andamos predicando. Si usted y yo estamos estudiando la Biblia aquí un viernes en la tarde o un domingo en la mañana, ¿cómo andamos? Bien espirituales. El problema es que esas cosas no son malas, pero nuestro deseo, nuestra práctica, nuestro enfoque se centra allí. De los fariseos se centraba en la ley. De las personas que tienen una religión se centra en las ideas que tienen. Si usted es católico, en santos, en ideas, en vírgenes, en la tradición, en el nuevo papa, todas estas cosas le entretienen. Si usted es mormón, en la Coca-Cola, en el libro, en el andar, irse a Utah a estudiar. Si es testigo de Jehová, en el repartir atalayas, todos entretenemos. Si es cristiano, en orar, en leer, en entender, pero el conflicto no es ese. Pablo dice, miserable de mí. La pregunta que hace, ¿qué dice? Dice, ¿qué me librará? O dice, ¿quién me librará?
El problema es que todas estas cosas son ¿qué? Y la pregunta no es qué, la pregunta es ¿quién? ¿Quién lo libra a usted y a mí todos los días de nosotros mismos? El Señor Jesús. Ahí está la respuesta. Todo lo demás que podamos tomar y aprender y leer, ¿cree que es malo memorizar la Biblia? No, mi hermano, cuando vienen momentos de angustia y memoriza uno y cae paz al corazón y lees y vienes a estudiar, eso no es malo, eso es genial. Pero si mi confianza está puesta en mi capacidad de memorizar, porque luego el hermano que no puede memorizar, pues va a ser carnal toda su vida. El hermano que no puede citar Juan capítulo 1, entonces va a ser un carnal porque nunca pudo. Y el hermano dice, oye, yo tengo cierta edad o nunca he sido bueno para memorizar, entonces nunca seré espiritual. En las iglesias que hemos encontrado de repente de las alabanzas y los gritos, la gente se desespera porque el otro se tira al suelo y empieza a balbucear y dice, ¿por qué hace eso? ¿Por qué es espiritual? Yo no lo hago, pues soy malo. Y empieza una presión sobre ti, donde si no te desmayas, donde si no hablas en lenguas, donde si no dices ciertas, si no tienes sueños raros, entonces eres un bicho raro y no eres creyente y no estás creciendo. Y todo eso se convierte en el qué. Y dejas de ver a quién. Pablo dice, bendito sea el Señor Jesucristo, porque es Él, pues. No pongas tu vista en los qué, pon tu vista en el quién, para que todos estos qué sean de nutrición para tu vida, sean para bien de ti, para ir entendiéndolo. Fíjese, el apóstol Pedro, acompáñame en este pasaje, y con esto voy a terminar. Me falta más de la mitad, pero con este voy a tratar de terminar. Vamos a comer y luego regresamos a seguirle, pero bueno. Segunda de Pedro, capítulo 1, en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 8, lo tiene allí, acompáñeme. Segunda de Pedro 1:8. Mire, por eso Juan llegó primero a la tumba. Juan corrió más rápido porque Juan tenía esta tercera y Pedro tenía esta segunda nada más. Sí sabía, no sabía, ¿verdad? Le falta ver más box. Por eso Juan llegó primero. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro cuando escribe, es una de las escrituras más ricas que se encuentra con respecto al lenguaje. Pedro, de ser un bárbaro, un pescador en sus ideas, se convierte en un hombre maravilloso utilizado por el Señor, explotando al máximo su liderazgo, porque el Señor lo enfoca y lo lleva a que entienda que toda la fuerza viene de parte del Señor y no de la fuerza de Pedro. Y Pedro escribe esta hermosa carta, bueno, escribe dos y tiene una lectura maravillosa. Pero en esta segunda, dice algo muy interesante. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que Pedro escribe, siempre menciona la fe como algo muy especial. Cuando Pedro se va a equivocar, el Señor habla de su situación, todo lo que va a ocurrir, y Pedro se levanta como cualquiera de nosotros, bien imprudente, macho y contestón, así bien imprudente principalmente. Y Pedro dice, Señor, aunque todos estos, imagínense, se echó a todos encima, ¿verdad? Pero Pedro era como yo, imprudente y bocón, y Pedro dice, aunque todos estos te negaren, yo hasta la muerte contigo, le dice. Y el Señor le dice, ay, Pedrito, ¿cómo te cuento, verdad? 3 doritos después sabemos lo que pasó. Pero el Señor toma a Pedro y le dice, Simón, dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, dice, esta noche. Y me encanta porque el Señor dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. No dice el Señor, yo he orado para que no pase. Yo he orado para que el diablo no sea tan canijo contigo. Yo he orado para que seas fuerte y tengas fortaleza y aguantes, ¿no? El Señor dice, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Qué salvó a Pedro después de llorar amargamente, después de negar al Señor y caer en una depresión tremenda? ¿Qué salvó a Pedro? La fe. Por eso cuando Pedro escribe de la fe, dice, es más preciosa que el oro. Dice, a mí me levantó. A mí me llevó a ser
un pilar de la iglesia, compartir y que las personas conocieran más. Y que hoy en día podamos leer acerca de él en estas cartas, fue la fe. Y Pedro dice, no te descuides de eso porque es la fe, dice, esa fe es preciosa y es la que hemos aprendido nosotros. ¿Sí, doctor Rito? Me recordaron precisamente de cuando dije, ¿qué tengo que hacer? Eso pasó con mi suegro. Mi suegro me amputaba una pierna y estaba semi-inconsciente cuando fue a ver a médico. Ajá. Y cuando escucha la voz, ella dice, eres mi hija de Guadalajara, sí, dice, ¿qué tengo que hacer para no irme al infierno? ¿Qué pasó con él en ese momento en que estuvo inconsciente y demás? Estaba seguro de que iba al infierno. Le preguntó a su hija, ¿qué tengo que hacer? Sí, las cosas que Dios prepara, ¿no? Para saber qué tenemos que hacer. Y aquí está escrito. Dice versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí está la naturaleza divina, el nuevo nacimiento, Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas estáis en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas de la piedad están puestas, mi hermano, para que no seamos ociosos, no para salvación, no para santificación, para que no seamos ociosos en el Señor, para que aprendamos de Él, porque esta nueva naturaleza que Dios nos dio fue de entendimiento. Usted y yo vamos a amar más a nuestro Dios si le conocemos más. Tendremos más confianza en el tiempo de las pruebas si le conocemos más, no para ser mejores, porque no seremos mejores, pero podemos aprender a crecer en nuestra fe también. Esa fe que el Señor nos ha dado y que hoy en día es la que nos mueve a nosotros para conocerle cada día más. Decía Víctor sobre un amigo y el tema de las misiones. Decían algunos compañeros en Argentina, ¿cómo sé que tengo que ir a Tucumán de los Membrillos? No sé si exista, pero ¿cómo sabes? Hay tanta necesidad. Jesús dice, id a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, dice. Y los van a bautizar y tienen que ir a todas las naciones. La pregunta era, ¿cómo sé si tengo que ir o no tengo que ir? Es que hay mucha necesidad. ¿En tu cuadra no hay necesidad? Bueno, aquí afuera no hay necesidad. En todas partes hay necesidad. No tenemos por qué mover por necesidad. Pero sí decía un maestro, ¿cómo sabes si tienes que ir a Tucumuntún de los Membrillos? ¿Sabes cómo sabes? Pues ve. Si Dios ha puesto en tu corazón eso, ve. Y ve cómo Dios te puede utilizar. Si Dios te quiere utilizar y si te utiliza. Y entonces sabrás si fue un buen momento o no para ir. Nosotros en nuestra vida cristiana, mi hermano, tenemos que movernos siempre por fe. Siempre en la fe. Confiando en lo que Dios puede hacer. Cuando el Señor daba ciertas paradojas que eran lo que se entretenían mucho los maestros de la ley. Y esas paradojas son cuando dices una cosa, como dices una cosa, dices otra, ¿no? Porque hay cosas que ni qué decir la chimoltrufia, pero a veces no las puedes entender y son difíciles. Dios le dice a Nicodemo este acertijo de quién descendió del cielo, que no ha subido al cielo, que está enfrente de ti, pero que sigue en el cielo. Y Nicodemo empieza a flaquear. Así me siento yo cuando el apóstol Pablo escribe y dice, esfuérzate en la gracia. Y yo me pongo a patinar esfuérzate en la gracia. Dices tú, ¿qué es gracia? Dijimos. E inalcanzable, no depende de nosotros. Entonces Pablo dice, esfuérzate en la gracia. Ay, y es donde yo empiezo como Nicodemo a rascarme así la cholla y digo, entonces ¿me esfuerzo o no me esfuerzo? Mi pregunta es para ¿usted se esfuerza o no se esfuerza? ¿Qué hay que hacer? La siguiente semana vamos a hablar
Seguimos con este tema de la gracia. Sí, ¿verdad, Rafa? Sí, seguimos con este tema de la gracia y vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo cuando Él, en uno de los gran yo soy del Evangelio de Juan, Él dice, yo soy la vid. Cuando pones en internet la parábola esta de yo soy la vid, yo hay no sé cuántos millones de páginas y estudios para analizar y traen un pleito encarnecido ahí de los pámpanos y la vid. ¿Qué parte es la del pámpano? Porque se llaman sarmientos también. Y luego están como los zarcillos, que son como los chinitos que se le hacen así a la uva. Y luego está el tallo y están las hojas. Y hay un pleitazo tremendo sobre qué parte de los pámpanos. Pero analizando yo dije, Jesús dijo, yo soy la vid. Jesús es el tronco, el pámpano, el zarcillo, la raíz, las uvas. Si yo soy parte de eso, pues ¿qué importa si soy hoja o un gusano que se subió a la planta? Si Él es la vid, ¿no? Entonces la siguiente semana siga leyendo lo de la vid, para que nos analicemos y veamos cómo podemos descansar en esa gracia del Señor para todos nosotros. Entonces, los dos puntos principales: la salvación es un regalo de Dios, es gratis. Él lo hizo, la ecuación solamente está Él. La vida cristiana, la santidad y el crecimiento en la vida de Dios es exactamente igual. Lo mismo. Usted y yo somos salvos por gracia y hoy en día vivimos por gracia igual. Y lo que hagamos seguirá siendo por gracia de Dios. ¿Va? Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí? Si hay dudas o algo, pues ahí le preguntan a Rafa. Gracias.